lección 15, es el mismo mensaje 15. Hermanos, este mensaje 15 habla de dos asuntos muy importantes: el reino en sus dos aspectos y la importancia de la autoridad delegada por Dios. Amén. O sea, el gobierno divino de Dios. Amén. El gobierno divino de Dios. Hermanos, aquí este curso tiene unas oraciones muy preciosas. Dice: querido Padre, revélame el asunto de la vida en resurrección. Que nos revele nuestro Padre el asunto de la vida en resurrección. Debemos estar en resurrección, como los 8 que salieron del agua estaban en resurrección. Ahora nosotros tenemos que estar en resurrección para que podamos vivir, y no según la naturaleza caída del hombre, sino a la vida divina de Cristo. Hermanos, dice que en esta lección, hermano, abarca el asunto de la semilla del reino. Dice que aquí se muestra dos aspectos del reino: el reino en su realidad y el reino en su manifestación. Estos dos aspectos se aplican hoy a la iglesia. Después del diluvio, Noé representaba la autoridad delegada por Dios en la tierra. Dice que honrar la autoridad está relacionada con llevar el testimonio de Dios. Satanás instigó la rebelión del hombre en contra de Dios por medio de la edificación de la ciudad de la Torre de Babel. Este mensaje, hermano, nos habla de este asunto acerca de la revelación, de la instigación que Satanás puso en el hombre, acerca de la torre, que ellos querían edificar una torre para tener un nombre. Pero dice aquí el hermano que tener un nombre es olvidarse de Dios, porque el único nombre que da salvación es Jesús. Amén. Hermanos, aquí nos habla de este asunto de la instigación que Satanás hizo al hombre. Dice que en este caso de la autoridad habla de Noé. Noé era la autoridad delegada por Dios, pero resulta que Noé en su éxito que él alcanzó con sus viñedos, produjo vino y se emborrachó. Bueno, pero él no era tanto el problema fue su hijo Cam, que él vio la desnudez de su padre. Y dice aquí que el líder puede seguir siendo el líder y puede tener fallas, pero el problema es la posición en que nosotros estemos hacia la autoridad delegada por Dios, ¿verdad? Nosotros podemos estar en una posición correcta, y aunque el líder esté fallando, al contrario, si nosotros estamos en una posición correcta hacia la persona que tiene delegada la autoridad de Dios, para nosotros es bendición, ¿verdad? Porque estamos en una posición correcta. Y eso es lo que pedimos, que el Señor nos ponga en una posición correcta hacia nuestras autoridades divinas, a los que tienen la autoridad delegada por Dios, ¿verdad? Aquí dice que Noé hizo algo sin la cubierta de Cristo. Dice que él actuó de una manera relajada, con descuido, ebriedad y desnudez. Dice que esto significa que cuando esto pasa en una autoridad que ha perdido el dominio de sí mismo. Eso es exactamente lo que ocurrió con Noé, hermano. Dice que al exponer el fracaso de un líder significa entrometerse en el gobierno divino. Todos necesitamos entender esto, que entrometerse en el gobierno divino tiene muchas consecuencias. Tiene que nosotros, dice que si nos metemos en la autoridad de Dios, nos pasa lo que pasó con Cam, que él intervino en la autoridad de Dios porque Noé tenía la autoridad delegada por Dios, y él se metió en eso, ¿verdad? Eso le trajo mucha maldición, porque de él fue el descendiente, de él fue la persona, descendió de él la persona que empezó con la rebelión en contra de la autoridad de Dios, ¿verdad? Y en lo contrario nos habla de Sem y de Jafet. Estos moraron en tienda, y dice que morar en tienda es estar en Cristo, porque tenemos paz, tenemos reposo. Y en cambio, todo lo contrario a lo que él recibió, a lo que Cam recibió como maldición, porque se opuso, estuvo en contra de la persona en la que Dios había delegado su autoridad, que fue Noé, ¿verdad? Dice que el fracaso o el error del líder se convierte en una prueba por la cual se manifiesta cuál es la verdadera condición de usted.
Dice que si nos hallamos en una posición correcta bajo el gobierno de Dios, el fracaso de un líder se convertirá en bendición para nosotros. Esa es la importancia del cuidado que Cam no tuvo. Cam cayó viendo la desnudez de su padre. Por eso tuvo esa maldición de ser contrario a la autoridad delegada por Dios. Dice aquí, Noé fue la autoridad delegada por Dios, hermano, después del diluvio, como cabeza de un nuevo linaje. Después de que fue puesto el linaje otra vez, de que los 8 lo crearon, como dice, para alabar al Señor y para poblar la tierra, dice que Adán fue cabeza de ese linaje. Él era la autoridad delegada por Dios, bajo el mando del mismo Dios. Dice que Adán no fue la autoridad delegada por Dios sobre los hombres. A él se le dio la autoridad sobre las criaturas, mas no sobre los hombres. Dice que entonces Noé sí fue una autoridad delegada por Dios, ¿verdad? Y en eso consiste el violar la autoridad delegada por Dios. Pero ahora llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, donde nos habla acerca del reino. El reino también va relacionado también con la autoridad de Dios, con la autoridad delegada por Dios. Porque dice que si somos personas creyentes, que vivimos en el reino, tenemos que estar bajo la autoridad delegada por Dios. Aquí en Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Aquí en la nota 17 dice: el reino de Dios, dice que es la esfera en la cual Dios ejerce su autoridad a fin de expresar su gloria para el cumplimiento de su propósito. Dice que en tal reino lo que importa no es el comer ni el beber, sino la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo. La justicia denota lo que es recto y cabal. Aquellos que viven en el reino de Dios deben ser rectos, cabales para con los demás, para con las cosas y para con Dios. En ellos no debe haber nada erróneo, inapropiado, torcido, tendencioso, ni parcial. Parcial quiere decir no terminado, ¿verdad? Esto requiere que ellos sean estrictos consigo mismos. La paz es el fruto de la justicia. En Hechos 12:11 dice: la paz caracteriza la relación que las personas que viven en el reino de Dios debemos tener con los demás y con Dios mismo. Si somos justos, rectos, cabales para con los demás, para con las cosas y para con Dios, tendremos una relación pacífica con los demás y con Dios. Así que tendremos gozo en el Espíritu Santo y en particular delante de Dios. De esta manera estaremos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y en nuestro vivir expresaremos justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, los cuales son la realidad del reino de Dios. Amén. Aquí el reino de Dios nos habla a los creyentes, a los que creemos. Y es importante que tengamos estas cosas, la cual Dios nos puede dar, para que estemos en su reino. Porque el reino de Dios es la iglesia. Amén. Y la iglesia lo hacemos nosotros, como creyentes, como piedras preciosas del reino. Esto es lo que nos ha hablado, hermanos, en este mensaje. Amén. Que el Señor les bendiga y que Dios nos siga, que el Señor nos siga quitando los pelos. Amén.